Bueno, arranquemos con este análisis a fondo. Hoy nos toca desglosar un tema médico que, seamos sinceros, es súper común en la práctica clínica, pero del que nadie quiere hablar. Suele estar rodeado de miedos, pudor y sobre todo muchísimos malentendidos. Estamos hablando de la fisura anal. El objetivo de nuestro recorrido de hoy es agarrar toda esa literatura médica pesada y transformarla en una ruta súper clara, porque cuando analizamos la evidencia aparece un patrón anatómico fascinante que nos permite entender con exactitud qué es esta afección, por qué ocurre exactamente y, lo más importante, cómo se soluciona de forma definitiva. Así que, para organizarnos, acá tienen nuestra hoja de ruta. 6 puntos clave. Vamos a ver primero qué es una fisura, luego su fisiopatología o el ciclo vicioso, las diferencias entre aguda y crónica, cómo se diagnostica clínicamente y finalmente cerramos con los tratamientos, desde los más conservadores hasta las opciones quirúrgicas. Bien, punto número 1. ¿Qué es una fisura? Vamos a definir el problema para saber exactamente a qué nos enfrentamos. Si nos ponemos técnicos, la definición médica es súper precisa. Una fisura anal simple o inespecífica es básicamente una ulceración lineal y superficial del conducto anal. O sea, en términos sencillos, es un desgarro, un corte que va a lo largo desde la línea pectínea adentro hasta el margen anal afuera. Pero fíjense en este detalle anatómico que es increíble. Este desgarro ocurre justo en la línea media posterior en el 99% de los hombres y en el 90% de las mujeres. ¿Por qué tan exacto? Porque resulta que esa zona específica del cuerpo tiene menos fibras musculares y ofrece menor resistencia cuando se estira. Es literalmente el eslabón más débil de la anatomía local. Y en el caso de las mujeres, ese 10% restante suele darse en la parte de adelante, en la comisura anterior, muchas veces por el debilitamiento del perine después del parto. Y para que dimensionen el impacto real de este problema, quédense con este número, 10%. Así es, esta condición, que duele horrores, representa más o menos el 10% de todas, pero absolutamente todas, las consultas proctológicas. Y suele atacar a muchísima gente joven y de mediana edad. Ahora, acá hay que desmitificar algo importantísimo. La misma literatura nos advierte que es súper habitual que el paciente crea que tiene hemorroides. Y es súper comprensible, piénsenlo. Alguien siente un dolor agudo e insoportable ahí abajo y automáticamente piensa, son hemorroides. Pero ojo acá, en realidad, las hemorroides internas casi nunca duelen de esa forma tan aguda, a menos que estén realmente complicadas. Ese dolor cortante, esa sensación de que te clavan un vidrio, ese es el sello de identidad inconfundible de una fisura. Saber diferenciar ese dolor nos lleva directo a la sección 2. La fisiopatología, o como se le conoce comúnmente, el famoso ciclo vicioso. Imaginen esto como una reacción en cadena, una trampa de 4 pasos de la que el cuerpo no puede salir. Todo arranca con una dilatación traumática, casi siempre porque pasaron heces duras y grandes por un cuadro de constipación. ¡Zas! Se rasga el tejido. Al sentir esa herida, el cuerpo entra en el paso 2. Se defiende provocando un espasmo persistente del esfínter interno. El músculo se contrae de forma súper violenta e involuntaria. Y claro, ese espasmo constante nos lleva al paso 3, que es crítico. Se genera una presión altísima y con ello isquemia. Esto significa que el músculo está tan pero tan apretado que no deja que la sangre llegue a la herida. Y si no llega sangre, caemos en el paso 4. Falla la cicatrización. Al no llegar oxígeno y nutrientes, el corte no sana, sigue doliendo. El dolor provoca más espasmo y ¡pum!, estamos atrapados en el ciclo vicioso. Si nadie frena este ciclo, la anatomía del lugar empieza a transformarse. Llegamos así a la sección 3. ¿Cómo clasificamos esto en aguda versus crónica? Cuando un médico revisa, la diferencia es clarísima. Una fisura aguda es nuevecita, es básicamente un corte simple. Vas a ver bordes aplanados y un fondito blanco y delgado de tejido conectivo. Pero si ese ciclo vicioso sigue semanas o meses, la historia cambia a una fisura crónica. Por tanta inflamación, aparece la fibrosis. Los bordes se vuelven gruesos, duros, indurados. El corte se hace tan profundo que literalmente se ven las fibras musculares transversales del esfínter interno. Y, para rematar, aparece una marca inconfundible afuera. Una especie de pliegue de piel, un bultito externo. Y esto que ven acá ilustra a la perfección lo que en medicina llamamos el complejo fisurario crónico. Es una tríada. Hacia adentro del canal se forma una papila hipertrófica, que es tejido inflamado. En el medio está la úlcera profunda donde se asoma el músculo liso. Y justo en el borde externo
se asoma ese bultito de piel del que hablábamos, el famoso plicoma centinela. A veces, este plicoma esconde hasta una pequeña fístula por debajo. Cuando un profesional ve este combo, ya sabe sin lugar a dudas que está lidiando con un problema crónico y bastante más rebelde. Teniendo la anatomía súper clara, pasemos a la sección 4. ¿Cómo se ve esto en el paciente y cómo damos en el clavo con el diagnóstico? Los síntomas son, de verdad, de manual. Primero, un dolor punzante terrible, justo en el momento de ir al baño. Pero escuchen bien, porque el síntoma más delator es lo que llamamos breve acalmia. ¿Qué es esto? Es un descanso engañoso. El paciente va al baño, le duele, y de repente siente unos minutitos de paz. Pero enseguida arranca un dolor sordo, pesado, que se puede quedar horas. Ese dolor que vuelve es el músculo entrando en espasmo otra vez. A esto súmenle unas gotitas de sangre roja muy brillante en el papel higiénico, mucha picazón, ardor constante y algo de secreción. Y con un nivel de dolor tan bestial, hacer el diagnóstico requiere muchísimo tacto. Y lo digo en el sentido de que no hay que hacer un tacto rectal en esa primera consulta. Hacer un examen digital invasivo en ese momento es una tortura totalmente innecesaria para el paciente. Simplemente con separar un poco los glúteos y hacer una inspección visual directa, en la inmensa mayoría de los casos es más que suficiente para ver el desgarro y confirmar el diagnóstico. Pero ojo, porque en medicina siempre hay que estar atentos a lo que se sale de la norma. A veces nos cruzamos con fisuras específicas. Si el médico ve que hay varias fisuras o que están en los laterales, o lo más raro, si están ahí pero no duelen, se prenden las alarmas. Hay que empezar a descartar enfermedades inflamatorias como Crohn o colitis ulcerosa, infecciones raras como tuberculosis o sífilis e incluso descartar cáncer anal usando biopsias o endoscopias. Bueno, suponiendo que es una fisura clásica y ya descartamos todo lo raro, entramos a la sección 5. ¿Qué hacemos? El tratamiento médico conservador. El plan A, siempre, pero siempre, es intentar romper ese espasmo sin tocar un bisturí. Lo primero es cambiar la dieta de forma drástica, entre 25 y 35 gramos de fibra al día y litros de agua. Queremos heces blanditas, tipo esponja, para que no vuelvan a rasgar la zona. Además, se indican baños de asiento con agua tibia, que son buenísimos para relajar ese músculo tenso. Y el as bajo la manga son las cremas con nitroglicerina. Esto es clave. La nitroglicerina actúa como un vasodilatador local. Relaja exactamente las fibras del esfínter, baja la presión y finalmente deja que la sangre vuelva a circular por la herida para que cicatrice. Toda esta estrategia tiene muchísima lógica, pero fíjense cómo cambian los resultados dependiendo de si llegamos temprano o tarde. En las fisuras agudas, frescas, esto es magia. El 90% se cura por completo. Una maravilla. Pero, si la fisura ya es crónica, con toda esta fibrosis dura que vimos antes, las chances se caen a la mitad, un 50%. En esos casos el tejido ya está tan alterado que las cremas y la fibra muchas veces no alcanzan. Y claro, esto nos empuja inevitablemente a nuestra última parada. Sección 6. Las soluciones quirúrgicas. Y es la gran pregunta que todos se hacen llegados a este punto. ¿Qué pasa cuando pasaron los meses, probamos todas las cremas, cambiamos la dieta y ese dolor espantoso simplemente no se va? La respuesta definitiva de la medicina moderna se llama esfinterotomía interna lateral. Hoy por hoy es el estándar de oro en el quirófano. Básicamente consiste en ir al origen del problema. El cirujano hace un corte lateral milimétrico, súper calculado, seccionando parcialmente algunas fibras de ese esfínter interno que está en espasmo permanente. Al cortar esas fibras, el músculo se relaja de forma automática e irreversible. El espasmo desaparece, vuelve todo el flujo de sangre a la herida de una vez por todas y el cuerpo finalmente puede curarse solo. Y para los que le tienen terror a las cirugías, este número es un alivio total, de 0 a 5%. Esa es la probabilidad de que el problema vuelva después de esta operación. Es bajísima. Es una técnica tan fina y segura de recuperación súper rápida que mandó al baúl de los recuerdos a las técnicas viejas, como la dilatación manual, que hoy ya ni se hacen porque tenían un riesgo altísimo de dejar al paciente con incontinencia. Ahora bien, cada paciente es un mundo, así que siempre hay un plan B. A veces nos encontramos con fisuras muy crónicas, donde se formó una barbaridad de tejido duro, cicatrices, papilas gigantes. En esos escenarios, cortar un pedacito de músculo no va a alcanzar. Ahí se hace una fisurectomía con anoplastia.
Se recorta quirúrgicamente todo ese tejido enfermo y dañado, y luego se toma un pedacito de piel sana de al lado y se desliza para cubrir el hueco. Es como hacer un trabajo de parchado y restauración total, para que el conducto quede como nuevo. Para cerrar, quiero que nos quedemos con esta idea. Es increíble cómo entender la simple mecánica de nuestro propio cuerpo puede cambiar las reglas del juego. Pasamos de ver una condición paralizante y dolorosísima a entender que es un problema súper lógico y tratable. Vimos cómo una simple constipación desata un ciclo de isquemia y dolor, y cómo cortando ese ciclo, ya sea con una simple pomada vasodilatadora o con un corte quirúrgico microscópico, le podemos devolver literalmente la calidad de vida a alguien. Analizar la medicina de esta manera nos da otra perspectiva. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.